Fernando bueno, era mi tío abuelo, eh, entonces lo conozco de toda la vida. Y curiosamente lo que más me llamó la atención de inicio fue su casa. Su casa fue lo que más me gustaba. Y no me llamaba la atención en un sentido eh, que me causara miedo o que me causara incomodidad estar en su casa, sino todo lo contrario, me causaba mucho confort, me encantaba ver su casa, me encantaba visitarlo ahí. Cuando me enteré que había empezado con esta colección a partir de que mi tía Carmen había muerto, resignificó muchísimo todo lo que veía yo o cómo lo veía él. Y así empezó en mí y poco a poco se lo fui comentando a Fer y Fernando quería que hiciéramos un documental sobre su casa y sobre sus antigüedades. Fue un proceso muy lindo explicarle como no, es que sí me gustan, me interesan, pero tú eres el que me interesa. Quiero platicar de ti contigo. Y poco a poco se fue abriendo, poco a poco. Todavía el primer día de rodaje ya en forma con todo el crew, Fernando rehuía un poco a la cámara, no quería salir a cuadro. Después de la primera sesión de preguntas, como un formato más de Talking Head con Fer, se soltó y le encantó y empezó a entrar en la dinámica de un rodaje y empezó a decirnos, me pedía que le dijera acción en algunos momentos cuando empezáramos a grabar, le dijera corte cuando dejábamos de grabar. Me decía, no, es que yo este suéter no lo tenía el día que hablamos de esto, yo tenía el otro suéter, entonces llevaba ya su raccord de vestuario para ver con lo que yo estaba pensando en editar. Fue muy divertido para Fer, alguien que claramente no recibe tantas visitas y que no está tan acompañado, tenernos todos esos días acompañándolo, platicando con él, jugando en la casa. Entonces este proceso del que no quería saber nada de ser grabado y estar frente a una cámara terminó siendo una experiencia muy, muy linda que nos terminó agradeciendo mucho y que yo le agradezco aún más ahora. ¿Viste es esto? De que cuando usted tiene la oportunidad de estar con alguno, Sí, yo creo que cualquier diseñador de producción que hubiéramos subido al proyecto se hubiera encargado de quitar cosas o de hacer espacio para que funcionara. Eso fue también muy determinante en el estilo de lenguaje que usamos. También yo tenía pensado usar esta cámara fija y quería no mover tanto la cámara, pero también entrando nos dimos cuenta de que incluso si se nos hubiera dado la gana seguir a Fernando mucho más en la casa, hacer trayectos con algunos seguimientos, habría sido muy complicado porque la casa está muy llena. Y eso determinaba mucho qué tanto podíamos iluminar, porque sí, es muy fotografiable, es muy linda, pero es muy oscura. Entonces, incluso cuando a los ojos humanos se ve muy lindo alguna entrada de luz, había tal contraste que era muy complicado luego compensar para que no se subexponiera mucho de lo que estuviera en sombras. Fue bajar un poco un lenguaje con Grimaldo, con María también, de cómo encuadrar a Fer y cómo incluirlo con sus cosas. Ocupar todos los layers que tenía de lectura, casi todos los planos que podías encontrar en la casa de Fer, y tratar de no enfocarnos en un solo objeto, o solo en Fernando, o solo en una escultura. Hay pocos elementos que son muy protagónicos. Creo que algo que me gusta mucho es que el encuadre mayormente vas a ver muchos elementos en primer plano frente de Fer. Incluso en los Talking Heads hay algo como rodeándolo que o te puede dar esta sensación de un poco de agobio o un poco como de un lugar atestado o de acogimiento y de que el reino siempre está presente, ¿no? En donde sea que lo veas a Fer. A excepción de algunas secuencias, por ejemplo, en su azotea. También lo hilaba mucho a una conexión con Carmen, lo hilaba mucho a una conexión con él y el exterior, brevemente, aunque no fuera en la calle tal cual. Y ahí de repente se despejaba un poco los encuadres. Entonces, más o menos esa fue la lógica para decidir eh, el look y pues sí, la propuesta visual para la peli. no me acuerdo por qué fui a ver al médico y me dice, pues, ¿cómo vive? Me tuve que hacer consciente de muchas cosas que creo que como muchos varones u hombres educados como, pues no sé, o sea, como con una educación muy tradicional, pues creo que podemos arrastrar con muchas cosas como una falta de diálogo con nosotros mismos
de lo que necesitamos, de lo que queremos tener, de lo importante que son las personas cercanas a nosotros y cómo mantenerlas o cómo procurar esas relaciones. Y obviamente escuchar a Fernando hablar de eso y hablar de decisiones que había tomado, de las cuales medio se arrepentía y de las cuales otras no se arrepentía, pero sabía aún así que estaban mal, me hacía pensar en ello, ¿no? Me hacía pensar mucho en qué tipo de relaciones quiero tener, cómo quiero cultivar esas relaciones, cómo quiero también cultivar mi relación conmigo mismo, cómo me siento en mi soledad, cómo me siento en mi espacio, más justo en esos meses que estábamos encerrados todo el tiempo, era algo que resonaba mucho en mí y que sin duda ha significado el cambio o ha significado varios cambios en mí, tanto personales como de preocupaciones profesionales o de proyectos, ¿no? Ahorita tengo un proyecto de largometraje que va sobre violencia heredada entre hombres de mediana edad y varias de esas cosas y de esos miedos o inquietudes o dudas surgieron por escuchar a Fernando y por escucharme hablando con Fernando y por escucharlo compartiendo todo eso.